Shalom, shalom, como siempre, antes de empezar, le doy toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Harakakudash, todo uno de los apóstoles, maestros y siervos de la gran Peramolino, que nos enseñó el 100% de esta verdad, y shalom a todos los hermanos y a las pocas hermanas que están en esta verdad en sinceridad, a ustedes les digo shalom. Ok, voy a empezar aquí en este pequeño artículo. Dice, Estados Unidos vuelve a atacar a Irán. ¿Podrá dirigir un golpe definitivo? Ok, este 9 de julio. Básicamente regresaron los ataques entre Irán y Estados Unidos, cuando, cuando tenían un acuerdo, o que ya habían dicho que tenían un acuerdo. Dice, el alto del fuego que se había alcanzado era en muchos sentidos un acuerdo que nunca llegó a concentrarse, ahora que Estados Unidos e Irán afirman haber alcanzado decenas de objetivos con ataques aéreos, con drones y con misiles en las últimas 48 horas. Resulta todavía más difícil prever el desenlace. Las agresiones recíprocas han tenido lugar desde que ambas partes acordaron un frágil alto al fuego en abril y firmaron un memorando de entendimiento en junio, que supuestamente sentaría las bases para el fin definitivo de los combates. Irán ha afirmado que Estados Unidos no cumplió su parte del acuerdo. Washington ha replicado que es Teherán quien incumple sus promesas. Y sabemos que este conflicto claramente no iba a parar. Sabemos que este conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos siempre va a continuar porque esto va a ocasionar la destrucción de Babilonia, o sea, Estados Unidos. O que Estados Unidos en la escritura es llamado Egipto, llamado Babilonia, llamado Siria, llamado Sodoma y Gomorra. Ok. Sabemos que este conflicto que hay en Medio Oriente va a terminar en la destrucción de Babilonia. Entonces este conflicto puede parar unos meses, unos días, unas semanas, pero este conflicto siempre va a estar ahí, porque eso es lo que va a ocasionar la destrucción de Babilonia. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está perdiendo la paciencia, sobre todo esta semana, irritado por los ataques iraníes que ocurrieron mientras él se reunía con líderes mundiales en la cumbre de la OTAN en Turquía. El, me- el memorando de entendimiento con Irán se acabó, declaró este miércoles cuando calificó a los líderes iraníes como locos y una pérdida de tiempo. Teherán ha emitido sus propias advertencias. El presidente de su parlamento y principal negociador publicó en Twitter o en X, si atacan recibirán un golpe. Dice, el escenario de ahora muestra a las fuerzas militares estadounidenses bombardeando múltiples objetivos, en su mayoría costeros, en Irán. Sin embargo, las fuerzas iraníes aún pueden responder, lanzando misiles y drones hacia las bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Ok, se la que si no lo pronuncio bien. La situación sigue siendo precaria en el estrecho de Hormuz y los expertos afirman que es probable que los ataques recientes no eliminen la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo en una de las alertas energéticas más importantes del mundo. Dado que los últimos ataques de ambos bandos fueron menos intensos que los lanzados al comienzo de la guerra, a finales de febrero, algunos sugieren que todavía hay posibilidades de que se complete el proceso de paz, pero otros ven pocos motivos para el optimismo. El alto del fuego tenía pocas posibilidades de sobrevivir porque el gobierno iraní, que lo firmó, no tiene autoridad sobre el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo Carl Schutter, exdirector del Centro Conjunto de Inteligencia del Comando del Pacífico de Estados Unidos. Ok, yo creo que es todo ahí. El punto es que otra vez hay conflicto, no tan potente como fue al principio, como los ataques del principio, pero siguen los ataques y muy probablemente no va a parar. O creo que aquí un video.
Ok, y así va a continuar ese conflicto hasta que va a escalar a más aliados de estas naciones, Estados Unidos, de Irán, ok. Y esto va a ser un conflicto más grande para la destrucción de Babilonia. Y voy a empezar aquí en Jeremías 50, versículo 45. Por tanto, oíd la determinación que Yahweh ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. El más pequeño de su rebaño, hablando de la nación de Israel, ¿ok? Esa tierra, los israelíes. Pero esa gente no es la gente del Señor. Esa gente son impostores, son ratas que entraron a la tierra de Israel y se hicieron pasar por israelitas, ¿ok? Adoptando, digamos, cierto porcentaje de algunas costumbres, pero claramente metiendo su porquería. Comen el puerco, el kosher, no sé si se pronuncia así. Se cubren la cabeza, cuando en la escritura el hombre no se debe de cubrir la cabeza, que es solo la mujer. Tienen tienen su cabello largo, sus trenzas, ¿ok? Cuando claramente así no es las leyes del Señor, ¿ok? Y aparte dice que cuando Israel regrese a su tierra, va a haber paz en el mundo y esa pinche nación, esa gente que está ahí en la tierra de Israel, es la nación que más ha estado en guerra en los últimos años. Contra, si no estoy mal, contra Gaza, contra Irán. Ok, siempre ha estado en guerra. Entonces, claramente es ciertos puntos de que no es la nación de Israel. Ok. Y vamos aquí a Mateo 24 y 6. Y 6. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo eso no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ok, esto solo es el comienzo. No sabemos realmente el tiempo exacto que nos queda, el tiempo exacto en que Babilonia será destruida, pero muy probablemente queden unos años, ¿ok? A lo mejor un año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿ok? Pero de los 10 años no va a pasar, porque este mundo ya está en el colapso, ya está al borde de la destrucción, ¿ok? Cada vez más calentamiento global, se derriten los glaciares en la Antártida, ¿ok? Ok, esto solo es el comienzo, no se alarmen, todavía no estamos en el punto máximo. Dice Ezequiel 7:26, calamidad tras calamidad caerán sobre ti, dolor sobre dolor, desastre tras desastre, y el mensaje del profeta no será escuchado y habrá juicio. Jeremías 30, versículo 6, preguntad ahora y ved si puede el hombre dar a luz, porque pues veo yo a todo hombre con las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y palidecieron todos los rostros. Ok, porque estos conflictos, estas guerras, va a hacer que las naciones que estén en guerra, sus hombres, ok, hombres que digamos, mientras vivían la vida tranquila, se hacían los malotes, se hacían los hombres fuertes, ok. Pero con esas guerras, ¿qué va a aparecer? ¿Qué dice la escritura? Y ved si puede el hombre dar a luz, porque pues veo yo a todo hombre con las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y palidecieron todos los rostros. Así es. Isaías 2:19. Y entrará en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia espantosa de Yahweh y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Ok, cuando Él se levante para castigar la tierra, cuando estos misiles empiezan a pegar en todas las partes del mundo, estos líderes, estos millonarios, los élites, van a huir a sus búnkers, ok. Dice Job 5:21.
Del azote de la lengua serás encubierto. ¿Quiénes? Ok. Los que siguen a Yahweh Bahasham Yahabushai. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aun con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la habéis del principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Ok, esto que está por venir es algo que está totalmente fuera de lo que ha ocurrido. Ni el diluvio, ni la Primera, ni la Segunda Guerra Mundial se comparan con lo que está por venir. Ok, terremotos masivos, miles de muertes. Ok, toca checar qué sucedió con esos 55,000 desaparecidos en Venezuela hace 15 días. Si no estoy mal, fue hace 15 días. Acá. O la semana pasada, que no recuerdo. Cancela que hace 15 días, más o menos. Ok, sumándole esos terremotos, va a haber tsunamis ocasionados por esos terremotos, va a haber plagas, va a haber bichos, va a haber plan D, ok, pandemias, va a haber hambre, va a faltar la comida en los supermercados, va a faltar el agua en las reservas de agua, ok, sumándole a estas guerras entre las naciones, bombardeos no nucleares, ok, misiles que destruyen edificios completos, ok, una calamidad extrema que dice, con medida, cuarta Esdras 4:37, con medida midió los tiempos y con número contó los tiempos y no los moverá ni los alterará hasta que la medida se cumpla. Así sea, así es, ok. Y con eso de toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Har Shalom.